Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? Cerramos un poquito la puerta. Bueno, tenemos con nosotros a don Manuel González López Cors. Yo le agradezco infinito que haya venido y ya le he dicho que el Señor se lo premiará, su entrega, porque bueno, sé que tiene mucho trabajo espiritual y humano, ¿no? Pero bueno, pues nos ha hecho esta deferencia de venir a dice que vamos a disfrutar y que nos vamos a reír, ¿no? Pero eso es estupendo. Entonces, bueno, pues él nos va a hablar un poco sobre lo que significó el Concilio Vaticano II, que ahora celebramos el 50 aniversario. Es verdad que es un tema muy amplio, pero algunas pinceladas importantes pues sí nos vendría bien, ¿no? Y bueno, yo a Manuel le conocí hace muchísimos años, que estaba en la parroquia de San Fulgencio. Tenía pelo, ¿eh? Y bueno, pues la vida nos vuelve a encontrar y yo pues me siento muy agradecida. Seguro que le conocéis mucho porque radia la misa de la COPE por las mañanas y en todas las ceremonias, la Catedral de Almudena, pues todo el campo de la liturgia pues lo lleva él, ¿no? Os doy unas cuantas pinceladas de su formación y de su currículum. La verdad es que eran muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, pues el Señor le ha premiado con eso y pues los demás nos alegramos por ello porque nos beneficiamos también, ¿no? Es doctor en Sagrada Liturgia por el Pontificio Instituto San Anselmo de Roma. Luego es profesor de Teología Litúrgica en la Facultad San Dámaso. Profesor en el Instituto de Ciencias Religiosas de Madrid. Si hay algo que te quieras luego destacar, pues vanidad de vanidades. Y todo vanidad. Miembro del Consejo de la revista Teología y Catequesis. Es miembro también de la Comisión de la Biblioteca de la Facultad de Teología de Madrid. Colabora en Magnífica y en Radio María. Rector de la Iglesia de la Inmaculada y San Pascual en Madrid. Y es capellán de las Hermanas Clarisas de San Pascual. Y es capellán también de la obra Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es canónigo de la Santa Catedral Metropolitana Nuestra Señora de la Almudena y es encargado diocesano de la preparación de la celebración de la Eucaristía en el rito hispano-mozárabe de la Diócesis de Madrid. ¿Eso lo hacen varias personas? Una sola. Bueno. No hay tiempo para Consultor de la Comisión Episcopal de Liturgia y celebra la misa dominical en la radio. O sigue ella o sigo yo porque no hay tiempo para Y ya está, pues venga, cuando quieras. Gracias. Bueno, primero, gracias a ti, Nina, que tan apañada, y al padre, a quien conozco y quiero desde hace muchísimos años. Es como San Germán, pero redivivo, ¿eh? Él no es de Constantinopla, sino que es de Madrid, ¿de acuerdo? Bien, cuando me llamó Nina, yo creo que estaba en un momento así como de sopor, estaba además medio groggy, y dije que sí, y entonces ahora he visto que ha llegado el día y me paso las noches escribiendo, digo, ¿qué les digo del Concilio Vaticano II? Pues bien, el Concilio Vaticano II fue fundamentalmente un concilio ecuménico, con lo que significa la palabra concilio y lo que significa ecuménico. O sea, es una gran reunión, una asamblea, fundamentalmente de pastores de la Iglesia. O sea, no son de medios de comunicación social, ni de chicas guapas, sino de pastores. O sea, es una asamblea pastoral. Eso es importante porque a veces no entendemos qué es un concilio, ¿de acuerdo? O sea, tiene una dimensión eminentemente pastoral. Bien para solucionar problemas o bien para enfrentar nuevas realidades. Veremos que el Concilio Vaticano II se llama así porque el anterior concilio se llamó Vaticano I, es un concilio eminentemente pastoral, no es un concilio como por ejemplo Nicea, que se reúne fundamentalmente para fijar el dogma, o Trento, que es un concilio que dura muchísimos años, que es un concilio eminentemente dogmático para paliar el problema protestante, ¿no? Aquí no hay un problema teológico, lo que hay es como veremos hoy esta tarde, con mucha brevedad, porque nada más es una introducción, mi pretensión al venir aquí es que ustedes, cuando lleguen a casa, digan, Dios mío, no sabía nada, y tengo que leer el concilio, ¿de acuerdo? O sea, si cada uno lee algo del concilio, esta tarde ha merecido la pena, ¿de acuerdo? Porque yo voy a intentar decir que sin el concilio no podemos entender la vida de la Iglesia a comienzos del tercer milenio, ¿no? Pues bien, ¿por qué se llama ecuménico? Porque hay concilios que son provinciales, o concilios que son nacionales. Por ejemplo, nosotros en España hemos tenido grandes concilios nacionales, lo que se llaman los concilios toledanos. Son concilios que han hecho el reino de España, ¿no? Fueron muy importantes. Los pocos países que han tenido concilios nacionales hemos sido nosotros, ¿no? Pero un concilio ecuménico pretende ser una reunión, digo pretende a propósito,
una reunión de la Iglesia Universal, ¿de acuerdo? Cuando digo ecuménico, aquí no estamos entendiendo católicos, protestantes, ortodoxos, ¿no? Aunque este concilio en concreto también tiene pretensiones ecuménicas en ese segundo sentido. No solamente que sean de todos los países, sino también hay un interés especial en dialogar con los hermanos separados, en romper barreras y en tender puentes. Vamos a verlo hoy, es una de las pretensiones fundamentales de este concilio ecuménico. Es un concilio de la Iglesia que convoca a aquel que puede convocar un concilio ecuménico, que es únicamente el obispo de Roma, ¿de acuerdo? El Papa de Roma. Como veremos luego, fue anunciado un 25 de enero del mismo año que yo nací, año 59, ¿de acuerdo? O sea que ahí está la cosa clara. El Papa estaba persiguiendo vísperas. El Papa siempre preside las vísperas el 25 de enero en San Pablo, donde está la tumba del apóstol, ¿de acuerdo? Es un momento importante para la Iglesia romana porque acaba ese día, se cierra la semana de oración por la unidad de las iglesias. Hay un ambiente de tomar conciencia de que estamos divididos, de que el mundo no va a creer, porque Cristo ha dicho que todos sean uno para que el mundo crea, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, al acabar las vísperas, el Papa se reúne en la sacristía con los cardenales y, sin haber dicho nada a nadie, les anuncia su pretensión de convocar un concilio ecuménico. Aquello sentó como una especie de... ¿Alguien tiene aquí más de 25 años? ¿Más de 50? También. ¿Y hay más de 75? También. Pues, los que tienen 25 años no saben lo que estoy diciendo. Los que tienen 50 se lo pueden imaginar. Pero los que tienen 75 años, tenían entonces 25 años. Aquello fue la mayor noticia del momento. Nadie puede imaginarse lo que supuso el día 26 de enero del año 59, que el Papa había anunciado un concilio. Nadie en la Iglesia, en aquel momento, nadie vivo, había participado en un concilio. Y nadie sabía lo que era un concilio, ni cómo se hacía un concilio, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, nadie tenía idea. Ya habían desaparecido los sínodos en la Iglesia. Hoy el Vaticano II recupera la tradición sinodal, ¿no? Reunirse. Sínodo significa caminar al unísono, caminar todos juntos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en un sínodo, en un concilio? ¿Cómo se hace un concilio? ¿Y para qué se hace un concilio, no? Y la Iglesia tenía una concepción muy piramidal, tremendamente piramidal. O sea, la corte romana, que se llama curia en latín, la corte romana gobierna la Iglesia romana y punto, ¿no? Pero el Papa, de manera carismática, dice, no, el mundo ha cambiado, va a cambiar mucho más. Nos enfrentamos a profundos cambios y hemos de ser los primeros. No hay un chiste, pero que es una realidad. No es que hay que ir con los tiempos. Los tiempos tienen que correr detrás de nosotros. Eso es lo interesante, ¿no? Siempre estamos al remolque, ¿no? Parece que la historia avanza y los curas siempre están retrógradas, ¿no? Siempre vamos detrás, ¿no? Pues bueno, vamos a ir al compás de los tiempos. No. Si somos realmente creyentes, si somos profetas, tenemos una verdad que se llama Jesucristo, anunciamos una verdad que es Jesucristo, somos reflejos, somos la luna. La luna significa el reflejo del sol, que es el único Jesucristo. Entonces, realmente, si es verdad que creemos esto, y si es verdad esto, son los tiempos que tienen que ir proféticamente detrás. Bueno, pues, esto, lo digo un poco en plan de broma, ¿verdad? Pero para que entiendan qué significó en aquel contexto hace más de 50 años, estamos en el 50 aniversario del concilio, estos años van a ser años en los que yo con esta ponencia lo que estoy haciendo es únicamente abrir boca. Estamos acabando el curso, pero el año que viene tendrán, supongo, temas monográficos sobre cada tema del concilio que yo voy a iluminar dentro de un momentito nada más. Este concilio resultó ser una intuición carismática del Papa, hoy bienaventurado en el cielo, Beato Juan XXIII, pero resultó ser, sin pretenderlo, uno de los eventos históricos que han marcado decisivamente el siglo XX. No podríamos entender el mundo occidental del siglo XXI, no podríamos entender el mundo occidental del siglo XXI sin el evento, sin aquellos 4 años del Concilio Vaticano II. El arte, la literatura, la pintura,
la música, la arquitectura, la historia, la reflexión teológica, civil, política, están influidos por esta reunión. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, lo que ha supuesto aquella reunión de 2.450 obispos de la Iglesia Católica. El concilio, para que recuerden, tuvo 4 sesiones, igual que va a tener 4 grandes pilares. El número 4 es fundamental para entender el Vaticano II. 4 sesiones, pero no significa que aquellas grandes 4 sesiones eran reuniones sin más. Estaban preparadas por presesiones y por muchas congregaciones generales y por muchas innumerables reuniones de peritos con teólogos, de teólogos con obispos, con observadores, encuentros entre ellos, porque todos hemos visto las grandes fotografías de los obispos en el aula con la capa pluvial, la mitra, todos sentados en el aula. Lo que es la Basílica de San Pedro se convierte en un aula conciliar, ¿no?, en lugar de las discusiones, pero eso tenía reuniones generales, congregaciones generales y muchas múltiples reuniones en hoteles, conventos, charlas, porque claro, los teólogos hablaban, discutían, y los padres conciliares, los padres son los que, ahora diré quiénes eran los padres que participan, pues tenían que ponerse al día lo que pasaba, ¿no? Imagínense 2000 y pico hombres hablando un montón de lenguas distintas, aunque la lengua oficial fue la lengua latina. Todavía entonces utilizábamos habitualmente el latín en la vida de la Iglesia. Hoy ya lamentablemente se ha perdido, pero con todo, aunque se utilizase, no todos hablaban latín. Cantidad de obispos de América del Sur, cantidad de obispos de Asia, cantidad de obispos de África habían estudiado latín en los seminarios, pero no hablaban latín. Entonces, lo que supone la infraestructura, la logística de ese magno evento fue impresionante, impresionante. Fue convocado, como digo, por Juan XXIII, pero ahora veremos que muere inmediatamente después de comenzarlo. Entonces, el concilio pudo ir a la zozobra, pero Dios suscita un nuevo pastor que es Juan Bautista Montini, un italiano inteligentísimo, un hombre hierático, frío, metódico. Gracias a él, en gran parte, el concilio es lo que es, porque, he dicho antes, Juan XXIII era un hombre carismático. Mi primera pretensión hoy aquí es presentarles el concilio con una manera muy humilde, muy sencilla, porque en 45 minutos no tenemos tiempo para más, ¿no? Mi pretensión es esa. La segunda pretensión que tengo es que ustedes tengan el concilio a mano, lo lean, y si no lo tienen, que lo compren. Si no lo tienen, que lo compren. Y ojalá que ustedes comiencen a regalar el concilio. Yo tuve una suerte impresionante cuando era un adolescente, hablo del año 74, 75, 76, los profesores que yo tenía nos mandaban comprar el concilio a todos los alumnos. Una época en que todos teníamos en nuestra casa los textos conciliares, ¿no? Eso hoy no es habitual, lamentablemente. Entonces, el hecho cuando uno se confirma, cuando uno tiene algún evento, bueno, pues regalar los textos conciliares es importante. Pero también tengo otra pretensión, que vean películas. Que vean películas. Algo tan simple como esto. Hoy bajamos de internet o podemos alquilar. Pues ustedes, por ejemplo, ven una película buena sobre Juan XXIII, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo, el contexto social, político, cultural, lo que significa esas figuras de las cuales vivimos nosotros, Nuestra manera de pensar no es ajena a cómo ellos han concebido una cosa y han trastornado, ha cambiado la realidad, ¿no? El Concilio Vaticano II, el que tratamos hoy de introducir y simplemente de presentar someramente, contó con la más diversa y la mayor representación de lenguas y de etnias que cualquier reunión había habido en el mundo. Nunca hemos encontrado una reunión eclesial de tal calibre, ¿no? Todas las razas estaban ahí representadas, todas las lenguas, y aquellos más de 2000 padres conciliares venían de todas las partes del mundo. Fue un concilio realmente universal, realmente ecuménico, ¿no? O sea, la Iglesia romana se encuentra realmente siendo católica, Ahora bien, supone muchas mentalidades, muchas culturas. Todos somos católicos aquí,